Desde hace 3.800 millones de años, la reproducción hace posible la continuidad de la vida. Generación tras generación, los progenitores transmiten a sus hijos las instrucciones que le permiten desarrollarse y transformarse en seres parecidos a sus padres. A pesar de que la herencia biológica ha sido un tema de gran preocupación desde comienzos de la humanidad, el estudio científico de la herencia, hoy conocido como genética, inició realmente en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué el hijo se parece en algunos rasgos a su madre y en otros a su padre? ¿Por qué algunas características parecen saltar de generación y el hijo se parece más a su abuelo que a su padre? Cuestionamientos como estos se han hecho desde épocas remotas, al mismo tiempo que estos cuestionamientos tenían gran importancia para los creadores de animales y plantas, quienes desde entonces intentaban obtener variedades a partir de características beneficiosas para el ser humano. En el siglo XVIII comenzaron a realizarse experiencias más rigurosas de hibridación en plantas, es decir, cruzamiento artificial de individuos de especies o variedades diferentes. Sin embargo, los resultados de estas experiencias eran muy diferentes entre sí. Entre los naturalistas que realizaron este tipo de experimentos encontramos a Gregor Mendel, un monje austriaco que inició los experimentos que 20 años después de su muerte darían respuestas rigurosas a las preguntas de la herencia. Mendel contribuyó al demostrar que las características heredadas se encuentran en unidades discretas, lo que él llamó element, que podría ser el equivalente a lo que hoy conocemos como genes. Mendel eligió la alberja común. Es fácil de conseguir, de cultivar, tiene un crecimiento rápido, es hermafrodita, quiere decir que tiene los dos sexos en la misma planta. Sus distintas variedades tienen características claramente muy diferenciadas, constituidas como líneas puras que se reproducen de manera pura, es decir, sin cambios de una generación a otra. Por ejemplo, una variedad con semillas amarillas siempre va a producir semillas amarillas. Además, las estructuras reproductivas de la flor se encuentran encerradas por completo, protegidas por los pétalos, incluso cuando están maduras. De modo que la flor se autopoliniza, es decir, los gametos masculinos fecundan a los gametos femeninos de la misma planta. En este tipo de plantas las estructuras varían para facilitar esta autopolinización. Entonces vamos a encontrar que los estambres y las anteras son lo suficientemente largos como para alcanzar con facilidad el pistilo y de esa manera polinizar cada uno de los óvulos en la planta. Por todo esto, es poco probable que en las plantas de alberja haya un cruzamiento de manera accidental. Como afirmó Mendel en su trabajo original, el valor y la utilidad de cualquier experimento depende de la elección del material adecuado para el fin del cual se requiere. Resumamos hasta ahora. Mendel, como cualquier investigador, se planteó una pregunta de investigación en base a una problemática. La problemática es la hibridación. ¿Cómo lograr organismos mejorados o incluso nuevos a partir de variedades y especies que él ya conocía? Mendel sometió a prueba una hipótesis muy específica a través de experimentos cuidadosamente planificados. Eligió para su estudio solo características hereditarias con variantes bien definidas y mensurables. Mendel no se limitó a estudiar la progenie de la primera generación, también estudió la segunda y las subsiguientes generaciones. Organizó sus datos de modo que sus resultados podían ser evaluados objetivamente. De igual modo, él detalló con mucha claridad todos sus experimentos, lo que facilitó que otros investigadores pudieran duplicar, replicar estos experimentos y corroborar lo que él planteaba. Antes de iniciar sus experimentos cuantitativos, Mendel estudió por muchos años 32 variedades de la misma planta de alberja común, eligiendo 7 características que claramente variaban entre las diferentes variedades de plantas que tenía en su jardín. Dentro de las características que estudió Mendel está la coloración de las plantas de alberja.
utilizó entonces plantas de color púrpura con plantas de color blanco y las cruzó artificialmente. Para esto tuvo que retirar de una de las plantas la parte masculina, los estambres y las anteras con el polen de manera muy cuidadosa para no autopolinizar la planta, y con ayuda de un pincel polinizó de manera artificial esta planta púrpura con las características y los gamentos masculinos, es decir, el polen de una planta de flor blanca. Y realizó este experimento varias veces en varios individuos para reducir ese margen de error si de pronto por accidente en ese corte de estambres, en esa manipulación, podía autopolinizar la planta y dañar entonces el experimento. Al cruzar una planta de flores púrpura con una de flores blancas, Mendel observó que todos los individuos de la primera generación tenían solo una de las dos características, de modo que una de las variantes se expresaba y la otra desaparecía por completo. Entonces, en este caso, polinizó artificialmente esta flor y al madurar, al convertirse en vaina, sembró cada una de esas semillas, y todas las plantas que sembró en todos los experimentos y las réplicas que hizo, obtuvo plantas de color púrpura. Y la pregunta obvia aquí es: ¿dónde están las plantas de flores blancas? ¿Qué pasó con esa variante? Entonces definió que habían variantes que dominaban sobre otras, a las cuales le llamó dominante. Recopilemos. Entonces Mendel cruzó artificialmente una planta con flores púrpura y otra con flores blancas. Al cruzarla de manera artificial, obtuvo en la primera generación solo individuos de color púrpura. Luego, al no encontrar esa variante de color blanco, dejó que se autopolinizaran esas plantas, y en la segunda generación sembró todas las semillas, que ya incluso veía variaciones, y obtuvo plantas con flores blancas. El carácter, la variante que en la primera generación había desaparecido por completo, había reaparecido en la segunda generación, de modo que Mendel lo conoció o lo llamó como un carácter o una variante recesiva. ¿Por qué desaparecen estas variantes recesivas y luego reaparecen con proporciones constantes? Fue ahí cuando Mendel, al intentar dar respuesta a esta pregunta, dio su mayor aporte. Hoy sabemos que las características hereditarias están determinadas por factores discretos que pueden separarse el uno del otro. Teniendo en cuenta esto, la aparición y desaparición de variantes en la generación 2 pueden explicarse fácilmente. Estos factores están en plantas de la generación 1 en pares. Un miembro de cada par sería heredado por el progenitor masculino y el otro por el femenino.